Señor Navazo, muchísimas gracias por atendernos, un experto geopolítico, sobradamente docto y formado, para que le escuchemos atentamente a algunas explicaciones que queremos encontrar. Queremos saber en qué punto nos encontramos y si se podía haber evitado lo que estamos viviendo. Muy buenas tardes, desde Madrid, el placer es mío, muchísimas gracias por contar conmigo. Soy un mero lector, analista de relaciones internacionales desde hace 20, 25, incluso 30 años, leyendo sobre estos temas. Yo quería añadir, si me permitís, una pequeña sugerencia de enfoque filosófico, sí, y luego meternos más en el asunto de coyuntura, contexto, que es lo que está ocurriendo. El particular filosófico es que durante 70 años España, primero por nuestra dictadura militar y luego por, sobre todo, estar cubiertos con el paraguas de Estados Unidos, nos sentimos extremadamente incómodos a la hora de hablar de guerra, conflicto, cooperación, conflictos entre grandes potencias y uso de la violencia. Entonces, en muchas ocasiones se debata o aparece un debate muy visceral y muy humano, porque la guerra, la violencia, tiene este particular en el que en un lado es humano, doloroso, trágico, y en el otro lado es completa y totalmente racional. Y esta particularidad de la guerra, no es que os lo comente yo aquí, sino que en realidad se ha escrito mucho sobre eso. Yo creo que todos conocemos esta obra de Clausewitz sobre la guerra, con esa frase de la guerra es la continuación de la política por otro medio. Y el particular, sobre todo a la hora de tratar de entender qué es lo que ocurre en una situación, es no dejar de ser un ser humano y sentir, empatizar el dolor de lo que estamos viendo en Ucrania, y al mismo tiempo entender racionalmente motivaciones, pero no por ser equidistante con Putin, sino por tratar de conocer a tu rival desde el arte de la guerra de Sun Tzu, y entonces tratar de acomodar sus intereses a los tuyos y ver si puedes encontrar soluciones que no sean una mera deflagración nuclear. Y yo creo que lo que estamos viendo en el país, más allá de este resurgimiento o esta aparición de una Europa geopolítica, es que por primera vez nuestro debate público español tiene que tratar con un asunto extremadamente incómodo que sociedades más habituadas, como puede ser Francia, como puede ser Estados Unidos, la propia sociedad rusa o incluso otros países, han tenido sobre: oye, es que tenemos un Ministerio de Defensa, que no nos equivoquemos, tenemos tropas, hacemos despliegues, y en cualquier caso formamos parte de conflictos en los que hay violencia muy dolorosa y al mismo tiempo que tiene sentido político utilizarla. Este es el enfoque de la aportación más intelectual, y en el particular de hoy es esta idea de los intereses de Putin, o mejor dicho de Rusia, puesto que es un poco curioso que los intereses tanto de Rusia como de la Unión Soviética como de los zares siempre sean parecidos, o sea que probablemente el Estado ruso tenga intereses que perduran en el tiempo. Están en aquellos de hay una zona de protección en los alrededores, una zona que en términos un poco más teóricos se llama esfera de influencia, en la que uno, tengo ascendencia cultural, tengo ascendencia política, tengo ascendencia económica, muchos vínculos. Y una como gran ley de estas ciencias sociales es: no me apetece que nadie en esa zona me pueda plantar cara. Son zonas en las que yo tengo un cierto espacio de, como decía, de influencia. Claro. Lo que hemos visto durante los últimos 30 o 40 años es que, sobre todo tras la implosión de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, y sobre todo la gran preponderancia de Estados Unidos, amplió sus espacios, sus zonas. La esfera de influencia para este enfoque de Estados Unidos se llama OTAN, así que fue sobreextendiéndose en algunos puntos esos espacios en los que reclamaba liderazgo o preponderancia, hasta llegar a Ucrania, ¿no? Ahí estoy. Es que iba a preguntarle que efectivamente esa ampliación de influencia de la OTAN llegaba hasta Ucrania. Ucrania, Georgia, Moldavia... Sí, pero en este caso es lo que nos toca muy directamente, pero efectivamente ha ido quizás expandiendo esa influencia hasta meterle los dedos directamente en los ojos al señor Putin. Supongo que ha habido 5 oleadas de expansión de OTAN. Y sobre todo en las últimas 2, la del 97 y alguna posterior, ha habido esta sensación por parte de diferentes dirigentes soviéticos, o en este caso rusos, sí, de oye, son zonas en las que no me gusta que estéis, son zonas en las que yo tengo influencia, aparte de... No nos olvidemos una cosa, y es, no voy a decir, yo no soy un experto en política ucraniana, pero hay una parte de la élite ucraniana que miraba con recelo algunos de los ejemplos de Zelensky, o que miraba con recelo el acercamiento a la Unión Europea, o que considera que la identidad de Ucrania que se está conformando es una identidad occidental de Ucrania con una cierta retórica nazi. Por eso se vincula a Zelensky, que es judío, con nazi, porque la retórica sobre la que se está creando el concepto nación Ucrania es de la parte occidental del país, del cual se siente extendida o alejada tanto el sur
como el este. Ergo, Rusia no se trata de nuevo de ser equidistante, sino de tratar de ponernos en la piel del otro y ver que tiene cierta sensación de que hay intereses que necesitan ser respetados. Y por último termino con un particular. Sí. Estados Unidos se está retirando de muchos espacios, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto después de COVID. Se retira, por tanto, da la sensación. No olvidemos que el año pasado Estados Unidos retiró 12.000 tropas de Alemania, de una de sus estacionamientos aquí, o sea que tiene la sensación de que está replegando porque su prioridad es China, nada nuevo. Sí. Y por lo tanto la Unión Europea todavía no ha nacido para defender ciertos espacios y Rusia aprovecha para recuperar espacios que de nuevo desde hace 30 años viene considerando que, vamos a ponerlo en términos un poco educados, quiere tener influencia sobre ellos. Sí, yo te quería preguntar, Bernardo, ¿qué tal? Soy Paco Álvarez. Mira, yo creo que has hablado un poco como de la doctrina Monroe, solo que asociada a la Unión Soviética y a su espacio, ¿no? O sea, quiero decir, de lo de América para los americanos, pues Rusia para los rusos. Pero quería preguntarte, porque has hablado como de una expansión OTAN, pero ¿no crees que esa expansión se debe un poco también y luego hablamos del caso concreto de Ucrania, un poco precisamente al miedo de ciertos países que habían estado bajo la esfera soviética a querer ser libres, por decirlo de algún modo, y librarse de esa especie de neocolonialismo que ejerce la Rusia actual sobre esto? Y luego termino con el tema de Ucrania concreto. Hay que recordar que hace no demasiados años hubo enfrentamientos y hubo muertos, como tú recuerdas, entre gente que preconizaba la entrada de Ucrania en la Unión Europea y gente que quería que la rusificación. A lo mejor eso no funcionó y a lo mejor ahora esto es la segunda parte del tema. ¿Crees que estamos un poco así? 2014, sí. Pedro, pues es un placer saludarte y son muy buenas preguntas. Voy a responder brevemente a ambas. La primera, a propósito de, yo creo que te refieres a que ha sido un clamor dentro en Polonia y en repúblicas bálticas su deseo de libertad, acercamiento, convergencia en valores culturales y políticos hacia la Unión Europea. Cuando te acercas a relaciones internacionales hay diferentes teorías. Digamos que el marco que se exponía antes es lo que se llama realista, es esta idea de bloques de poder, esferas de influencia, poder puro y duro. Y el marco con el que me gustaría tratar de aportar un poco de luz es ese de constructivista, ¿no? Que es básicamente que hay ciertas ideas y ciertos principios, ciertos ideales liberales que tienen más sex appeal que otros. Y yo creo que la grandeza de Estados Unidos durante mucho tiempo y la grandeza posterior de la Unión Europea es que los valores de democracia, libertad, con todas las imperfecciones que sabemos que tenían, llegaron a convencer no solo ya a parte de la élite polaca o a la élite de las repúblicas bálticas, sino a gran parte de la población, que facilita que no solo es un asunto de fuerza pura y dura, de oye, el nuevo hegemón, el nuevo poder de Estados Unidos, así que me tengo que acercar, sino que verdaderamente hubo una cierta atracción hacia, por ponerlo en términos culturales, las películas de Hollywood, o la sensación de que Estados Unidos era el faro de la libertad, o el emprendimiento, las startups, y eso hizo que países como Polonia y repúblicas bálticas escaparan de la órbita de influencia, no ya de poder puro y duro, que también, sino de la influencia cultural. El particular con Ucrania es que da la sensación de que hay partes que no. Y Rusia considera que puede, ahora que Estados Unidos se ha retirado, reclamar espacios que considera suyo, porque a pesar de que hubo este intento, como decía, por parte de ciertos partidos políticos, pero bueno, no soy un experto en política ucraniana, así que aquí estoy citando obras de otras personas, pero se estaba tratando de crear una identidad pro-europea Ucrania en base solo a ciertos sentimientos que dejaban a una parte de la población fuera. Eso permite que haya un caldo de cultivo en el que Rusia interviene. Señor Navazo, muy brevemente, ayer se apuntaba en el programa que Ucrania debe de rendirse, si no nos vamos a ver inmersos en algo que no queremos. No sé qué opinión le merece. Era una colaboradora nuestra, profesora de historia, en fin, una mujer bastante documentada también, y estaba muy, pero que muy preocupada y no veía mucha salida, y además nos echaba un poco en cara en general que nos fuéramos y nos estemos yendo durante toda esta semana hacia esa parte emocional, empática que todos tenemos, y perdamos de vista la racionalidad para entender las cosas tal y como son, no como nos gustaría que fueran. Pues lo acabas de definir perfectamente. Tengo que decir que en líneas generales, según lo que me has mostrado, podría compartir la opinión de esta profesora. Yo voy a hacer una pregunta que me hacía un profesor estadounidense que era muy divertido, al mismo tiempo que trágico, cuando pensabas en las consecuencias, que es ¿cómo te comportas cuando estás negociando con una potencia nuclear, independientemente de que sea Rusia o Estados Unidos? Y la respuesta es con mucha prudencia, con mucha prudencia.
Entonces, aquí hay diferentes actores con diferentes intereses. Zelensky tiene el interés de convertirse en un mártir. Zelensky no es mucho más allá de lo que se llamaban luchadores de la libertad, freedom fighters, o incluso Lord Byron, cuando va a hacer un casus belli de la independencia de Grecia frente al Imperio Otomano. Una persona que trata de generar con carisma una ficción que no existe, que es una especie de Ucrania homogénea. Eso por un lado. Nosotros en Unión Europea tenemos el discurso de Josep Borrell, tanto el domingo como el miércoles, que por una parte es súper interesante porque nos galvaniza y necesitamos ese espíritu de armas para armarnos, coger ciertas políticas y demás, pero por otro lado eleva mucho el nivel del debate, en el sentido de que lo genera mucho más conflictivo. Sí. Y no nos olvidemos, y no nos olvidemos de la reacción de la ONU. Quiero decir que está muy bien para esa parte de armas que hablabas, también para unir a Europa, pero ¿vamos a convertirnos en otro Zelensky? O sea, yo lo que... Esto ya estamos hablando de escenarios. Pero me puedo imaginar un escenario en el que continúan... Claro, pero al elevar ese tono continuamente... una escuela es... En algún momento se tendrá que producir una cierta desescalada, no con Zelensky, sino entre la Unión Europea, sobre todo Alemania y Rusia. Y son conversaciones que puede tener perfectamente Rusia o Putin con un WhatsApp a Olaf Scholz o entre jefes de gabinete, que sería algo del estilo de, oye, no te pases dando ayuda a Zelensky, ¿vale? Te compro que no me vas a dejar ganar o arrasar, pero vamos a repartir el territorio, ¿no? No muy distinto de, por ejemplo, cuando Estados Unidos ayudaba a los Mujahideen a finales de los 70 en su rebelión contra la Unión Soviética, en el que, por supuesto, que les daba armas, pero no podía hacer que se notara demasiado, so pena de que la Unión Soviética dijera, oye, te estás pasando, y vamos a tener un problema nuclear. Con lo cual, ¿cómo te comportas ante una potencia nuclear? Con mucho cuidado. Y hemos empezado ayudando, que no está mal porque es lo que teníamos que hacer, pero va a llegar un momento en el que incluso esa ayuda va a estar puesta en cuestión, en mi opinión. Pues un placer, de verdad. Tenía muchísimo interés en que el señor Navazo entrara en nuestro programa y espero que no sea la única. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy buenas tardes.